Cuando pensamos en Chernóbil, lo primero que nos viene a la cabeza es un accidente nuclear. Pero la historia es mucho, mucho más oscura. Fue una catástrofe humana, una catástrofe política, y la verdad es que su escala real se ocultó durante años, todo envuelto en un manto de secretismo y sobre todo de negación. Y eso nos lleva a la pregunta clave, la que va a guiar todo este análisis. ¿Cuál es el verdadero coste de una mentira? Porque en el caso de Chernóbil es que no fue solo la radiación. El engaño multiplicó los efectos de la explosión hasta un punto que es casi inimaginable. Fijaos en esta cita de la premio Nobel Svetlana Alexievich. Muchos vieron un enemigo en la verdad. Y es que esto lo resume todo. Lo que pasó fue una auténtica batalla del régimen soviético contra la realidad. Una lucha que tuvo unas consecuencias terribles que de hecho todavía resuenan hoy. Vale, pues vamos a empezar por el principio, el momento de la explosión. Y lo primero que nos encontramos es que la respuesta de las autoridades no fue ayudar, sino negar lo que estaba pasando. Todo empezó a la 1:23 de la madrugada, una prueba de seguridad que salió terriblemente mal y, bueno, desató el infierno. Pero lo más increíble, lo más alarmante, no fue solo la explosión en sí, sino lo que vino después, la parálisis total. Durante horas que eran vitales, los propios ingenieros de la planta se negaban a aceptar la realidad, no podían creer que el núcleo del reactor estuviera destruido. Y esa negación inicial, claro, costó vidas. Mientras tanto, en Moscú, el Kremlin se tomó casi 3 semanas para hacer el primer anuncio oficial. Y cuando por fin hablaron, ¿qué dijeron? Pues esto. Palabras de Mikhail Gorbachev. No se preocupen, camaradas. La situación está bajo control. Es un simple incendio. Un simple incendio. Mientras él decía esto, la realidad allí era un auténtico infierno radiactivo que se estaba extendiendo sin ningún tipo de control. La mentira, así, sin más, se convirtió en la política oficial del Estado. Claro, mientras de cara al público se decía que no pasaba nada, por detrás se estaba moviendo a un auténtico ejército para contener el desastre. Y aquí entran en escena los liquidadores. Y la cifra es de las que marean. 600.000 personas, más de medio millón de personas a los que llamaron liquidadores, fueron enviadas allí para liquidar las consecuencias. Fueron literalmente un escudo humano puesto entre un reactor nuclear al rojo vivo y el resto del planeta. Los primeros en llegar, los bomberos. Su historia pone cara a esta tragedia. Hombres como Vasily Ignatenko, que fueron a apagar lo que creían que era un incendio normal, sin ninguna protección. Se enfrentaron a un enemigo que no podían ver, un enemigo letal. Murieron semanas después de una forma atroz por el síndrome de irradiación aguda. Y su final fue solo el principio, un terrible presagio de lo que les esperaba a muchísimos otros. Y es que la radiación era tan intensa que la tecnología no servía de nada. Los robots más avanzados que enviaron se freían al instante, sus circuitos se quemaban. ¿Y cuál fue la solución soviética? Pues usar personas. Así de simple y así de brutal. A estos hombres, la mayoría reclutas militares, los llamaron biorobots. Su trabajo era limpiar los escombros hiperradiactivos del techo. Salían corriendo en turnos de apenas 90 segundos porque más tiempo era letal al instante. Esos 90 segundos eran, en la práctica, una sentencia. Quizá no morían al día siguiente, pero era una condena a largo plazo. Esta tabla lo deja clarísimo. El abismo que había entre la propaganda y la vida real era inmenso. La versión oficial soviética hablaba de un simple incendio controlable y de que se había dado protección adecuada. La realidad para los liquidadores, sin embargo, era una exposición a dosis letales de radiación en cuestión de segundos, con protección que a veces no eran más que trajes de plomo improvisados y mascarillas de tela. El resultado oficial: misión cumplida con pérdidas mínimas. La realidad: enfermedades crónicas por todas partes y muertes prematuras. Pero el impacto de Chernóbil no fue solo la radiación o la destrucción. El desastre también reconstruyó un país. Vamos a ver cómo se pasó de la negación absoluta a usar la propia catástrofe para construir una nueva identidad nacional. Y para entenderlo hay que hablar de lo que se llama ignorancia construida. Suena complejo, pero es muy simple. El Estado se inventó diagnósticos. En lugar de reconocer el síndrome de irradiación aguda, los médicos ponían en los informes cosas como radiofobia, o sea, miedo a la radiación, o un término superambiguo como distonía vegetovascular. ¿Por qué? Para rechazar miles y miles de reclamaciones por discapacidad. Si en el papel no ponía que tu enfermedad era por la radiación, pues legalmente no estabas enfermo por Chernóbil. Así de fácil. Y este gráfico es la prueba. Lo que estamos viendo no es una epidemia que aparece de la nada, es la verdad saliendo a la luz. Fijaos en las cifras de enfermedades sin explicación en Ucrania. En 1987,
casi nada. En 1990 empieza a subir. Y después de la independencia de Ucrania en el 91, cuando las leyes cambiaron y se empezó a reconocer a las víctimas, la cifra se dispara por completo. No es que de repente hubiera más gente enferma, es que por fin, por primera vez, se les permitía estarlo oficialmente. Y todo esto desemboca en un concepto que es clave para entender lo que vino después, aunque suene un poco académico: la ciudadanía biológica. Básicamente significa que tu propio cuerpo enfermo, tu sufrimiento, se convirtió en una especie de pasaporte, en una identidad política y social. Vamos a explicarlo de forma sencilla. En medio de todo el caos que supuso la caída de la Unión Soviética, tener una enfermedad reconocida oficialmente, un daño corporal, se convirtió en un recurso. La prueba de que la radiación te había hecho daño era lo que te permitía reclamar derechos, pedir una pensión o una ayuda al nuevo Estado ucraniano. O sea que de repente tu salud se convirtió en una auténtica batalla burocrática. Para conseguir ese estatus de afectado, que era la llave para recibir ayudas, tenías que meterte en un laberinto de papeleo. Primero, demostrar que habías estado en una zona contaminada. Segundo, conseguir que un médico conectara tus síntomas con la radiación. Y tercero, pelearte con toda la burocracia. Tu supervivencia, literalmente, podía depender de un simple sello en un formulario. Y esta frase de un administrador ucraniano de la época lo dice todo. El diagnóstico que escribimos es dinero. Es brutal, pero era así. Con la economía por los suelos, un diagnóstico médico era como un cheque. Se montó toda una economía sumergida de la enfermedad, un sistema para sobrevivir que se basaba en poder demostrar que estabas sufriendo. Pero ojo, aunque la Unión Soviética se desmoronó, algunas de las mentiras más gordas sobre Chernóbil tardaron mucho más tiempo en descubrirse. Así que ahora, en esta última parte, vamos a sacar a la luz algunas de esas verdades ocultas que desmontan por completo la versión oficial de que fue un desastre contenido. Y empezamos con la más bura de todas, el número de muertos. La cifra oficial que dio la Unión Soviética fue de 31 personas. 31. Décadas más tarde, solo el gobierno de Ucrania calcula que en su país murieron unas 150.000 personas por culpa de la radiación. El salto es que no hay palabras. El coste humano real que se escondió detrás de la mentira fue una auténtica hecatombe. Y si eso parece increíble, escuchad esto, porque es una de las verdades más siniestras de toda esta historia. Para evitar que la nube radiactiva llegara a Moscú, la Fuerza Aérea Soviética la bombardeó con productos químicos para que lloviera. El problema: esa lluvia tóxica cayó sobre zonas rurales de Bielorrusia. O sea, sacrificaron a su propia gente para salvar la capital, y lo hicieron en secreto. Crearon una segunda zona de exclusión, pero no evacuaron a nadie hasta 1999. Durante más de 10 años la gente vivió allí, cultivó esa tierra envenenada, y se moría sin tener ni idea de por qué. Y luego está la historia de Valery Legasov, el científico al frente de la Comisión de Respuesta. Su historia es la tragedia del hombre que intenta decir la verdad en un sistema que vive de la mentira. En agosto de 1986 fue a Viena y presentó un informe que, aunque no contaba todo, era demasiado honesto para el Kremlin. Y eso lo pagó caro. La comunidad científica soviética le dio la espalda, lo convirtieron en un paria. 2 años y un día exactos después de la explosión, Legasov se suicidó. Pero antes dejó unas cintas grabadas, unas cintas secretas donde contaba toda la verdad que el régimen se había esforzado tantísimo en ocultar. Al final, el legado de Chernóbil para quienes lo vivieron es algo permanente, algo invisible. Como dijo un veterano liquidador, Chernóbil te persigue. Lo llevas dentro de tu cuerpo y no sabes cuándo te va a matar. Para ellos la catástrofe nunca terminó, es una bomba de relojería que llevan dentro. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. La historia de Chernóbil, con sus peligros ocultos y sus mentiras oficiales, sigue estando de plena actualidad. Nos obliga a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos: ¿qué catástrofes invisibles pueden estar ocurriendo ahora mismo a nuestro lado? ¿Qué verdades incómodas se están ignorando o minimizando?